Bueno, buenas noches para todos, yo soy María Viviana Botero y esta noche tengo el privilegio y también la difícil tarea de entrevistar en la primera noche de la fiesta del libro y de la cultura de Medellín a Andrés Oppenheimer, un personaje que todos conocemos muy bien. Andrés es periodista, escritor y conferencista, es editor para América Hispana y columnista de The Miami Herald, además de conductor del programa Oppenheimer Presenta. Por eso esa conversación, esta entrevista tiene un grado adicional de complejidad y es que además de muchas cosas, Andrés Oppenheimer es un gran entrevistador. Sus libros más recientes, como Sálvese quien pueda, Crear o morir, Basta de historias, Cuentos chinos, no solamente han sido lecturas reveladoras, sino que han influido en la forma en la que todos hemos empezado a entender temas como la innovación, el progreso y las complejidades de nuestro tiempo. Pero más allá de sus libros, Andrés Oppenheimer ha sido una voz indispensable en el periodismo internacional, con una capacidad para conectar los hilos de las complejidades entre América Latina y la realidad global. Ayer te oía en la Andy, Andrés, haciendo tu reflexión alrededor de las elecciones de Estados Unidos, lo que está ocurriendo en México y la oportunidad que tiene Colombia con el nearshoring, y tu optimismo mesurado, relativo, frente a la situación de Venezuela. Eso es algo, pues, por lo que te hemos conocido. Fuiste ganador del premio Pulitzer en el 87, junto con el equipo de The Miami Herald, por el escándalo Irán-Contras. Recibió los premios Ortega y Gasset del periódico El País de España, el premio Rey de España, otorgado por la agencia EFE, el María Morse Cabot de la Universidad de Columbia, el Overseas Press Club Award y el premio Emmy Suncoast de la Academia Nacional de Televisión, Artes y Ciencias de Estados Unidos, además de haber escrito muchísimos otros títulos. Andrés, además, ha tenido la oportunidad de entrevistar a empresarios y líderes mundiales que son quienes, en últimas, han moldeado nuestra historia reciente. No te has conformado, y eso quisiera resaltarlo y lo vamos a conversar, con ser simplemente un observador de la realidad, sino que además has sido un gran provocador intelectual. Eres alguien que nos ha invitado a repensar temas que aparentemente nos han conectados, como la innovación y la felicidad, y hoy estamos aquí justamente tratando de ir más allá, con tu invitación de repensar nuestros estándares de lo que entendemos típicamente como éxito, bienestar, felicidad o satisfacción de vida. Hoy entonces, además de las muchas preguntas, vamos a conversar sobre tu más reciente publicación, Cómo salir del pozo, las nuevas estrategias de los países y las empresas, las personas en busca de la felicidad. Andrés, bienvenido a la fiesta del libro, al Parque Explora y a Medellín. Muchísimas gracias, María Viviana, muchísimas gracias a todos por venir. Casi te conviertes en la primera entrevistadora que logra que yo salga en vivo, en televisión, en el piso, tratando de... zambulléndome, tratando de rescatar, pero por una pizquita. Hubiera sido un first, una memorable. Pero bueno... Gracias, María Viviana, por... Y sí, como acabas de decir, me metí en este libro que es distinto, digamos, de los libros que estoy acostumbrado a escribir. Casi todos mis libros anteriores serán sobre política, economía, el futuro de América Latina, innovación, tecnología, qué va a ser de este nuevo fenómeno, sobre todo de las redes sociales. Mi libro anterior, Sálvese quien pueda, se preguntaba precisamente un poco pronosticando toda esta ola de la inteligencia artificial que estamos viendo ahora, ¿qué va a ser nuestros trabajos? Se llama Sálvese quien pueda porque el subtítulo es El futuro del trabajo en la era de la automatización, porque todos nuestros trabajos, hagamos lo que hagamos, están siendo automatizados. Y después de escribir todos estos libros, yo soy un tipo muy curioso y no soy inexperto.
no me gusta quedarme en el mismo tema. Mis editores de Penguin Random siempre dicen, ¿por qué no escribes un libro sobre Chávez? ¿Por qué no escribes un libro sobre Kirchner? Porque me interesa lo que viene después, no lo que ya pasó. Me interesa mucho más a mí el futuro que el pasado. Y en este libro, después de escribir Sálvese quien pueda, que es este libro que te decía recién, trataba de anticipar un poco qué va a ser de nuestros trabajos y de nuestras vidas con estos avances tecnológicos. En el 2018 se produjo un hecho que me hizo preguntarme muchas cosas, y eso fue la revuelta social en Chile. Chile era y es el país que más ha crecido en América Latina, 30 años de progreso económico y de reducción de la pobreza. Y yo, como todos los economistas, como todos los politólogos, como todos los observadores de la realidad, decía que Chile era un ejemplo para América Latina. Y de repente me encuentro leyendo el periódico, viendo televisión, las revueltas sociales en Chile. Y digo, bueno, caramba, ¿qué pasó acá? Y después al rato pasó lo mismo en Perú. Y después al rato pasó lo mismo en Colombia. En la economía más estable, quizás no la más próspera, pero... Entonces me pregunté, ¿qué está pasando que la gente está tan infeliz? Y ahí fue donde en mi programa de CNN, de los domingos a la noche, para tratar de responder esas preguntas, invité al presidente mundial de Gallup, de la encuestadora Gallup. Y le pregunté precisamente eso, oiga, ¿qué está pasando en el mundo? O sea, ¿por qué la gente, incluso en países que han reducido la pobreza, está más descontenta? Y él me contó que, y así empieza el libro, Maraviana lo leyó, lo vi, lo tiene todo anotado, así que sabe lo que voy a decir. Él me contaba que ellos en Gallup hacen una encuesta todos los años en 140 países de todo el mundo y le preguntan a la gente cuán satisfecha está con su vida en una escala del 1 al 10 para medir la felicidad de los países. Porque tú no puedes medir la felicidad de los países con un grupo de expertos, porque eso sería absurdo, porque tu felicidad no es la misma que la mía. Entonces hay que preguntarle a la gente cuán feliz eres tú en una escala del 1 al 10 dentro de tu concepto de felicidad, no del mío. Bueno, hicieron esa encuesta, la hacen todos los años, desde hace como 20 años, y la infelicidad está subiendo año tras año, tras año, tras año. Entonces, lo que hice en este libro fue tratar de investigar qué está pasando, que eso lo liquido en las primeras páginas porque no me interesaba tanto como cómo revertir esa tendencia. Y lo que hice fue viajar a los países más felices del mundo y ver otros países y viajar a otros países que quizás no son los más felices, como la India, por ejemplo, Bután, que no son los más felices del mundo, pero son pobres, como los nuestros, y están haciendo cosas muy, pero muy interesantes para aumentar la satisfacción de vida de la gente. Y el resultado de este libro es un recorrido por el mundo, por todos estos países, que hice en gran parte con mi mujer, con Sandra, que cordialmente me aguantó. Sí, sí. Sí, porque a algunos lugares le gustaba ir, pero a otros, créeme que no. Y un poco lo que hice en este libro, como en todos los anteriores, es entrevistar a los máximos expertos mundiales del tema y aprender yo mismo con el lector cuál es la respuesta a la pregunta inicial. Yo quiero decir que yo no había leído el libro, te conté. Yo lo leo a propósito de la invitación a tener esa conversación contigo. Y la verdad esperaba encontrarme un libro de geopolítica latinoamericana. Y cuando entendí que el libro iba a hablar de felicidad, debo decir que lo inicié con algo de escepticismo, esperando
digamos, quiero decir, para mí ha sido una sorpresa y un descubrimiento el libro, y a nivel personal es un libro que me ha tocado profundamente. Ahí, Andrés, varias preguntas. Lo primero es, ¿qué cambió en tu vida después de escribir ese libro? A mí, personalmente, y el libro inicia así también, entender que la felicidad es un tema serio, así suena raro, es un tema que se puede medir, que se puede cuantificar, pero además algo que me generó mucha esperanza, y es, la felicidad es algo que se puede aprender. Creo que ahí hay, digamos, un camino por descubrir y por recorrer que deberíamos tomarnos lo más en serio. Bueno, María Viviana, yo empecé con más escepticismo que el tuyo, porque empecé el libro en una cumbre mundial de la felicidad que se hizo en Miami. Cumbre Mundial de la Felicidad. Y yo fui ahí, bueno, déjame darte unos antecedentes personales. Yo tengo una hermana que es una sacerdotisa del mindfulness y del New Age, tiene gurúes en todo el mundo, y bueno, siempre trató de convencerme, nunca lo logró. Traté de meditar 50.000 veces en mi vida, cierro los ojos, hago fuerza. A los 30 segundos estoy pensando en la entrevista que tengo que hacer mañana. Bueno, o sea, yo fui a esa cumbre de la felicidad, pero súper escéptico. Dije, acá me voy a encontrar con gente con túnicas blancas, pulseritas, sandalias, incienso. O sea, y había gente así. Pero de repente hubo algunos conferencistas que eran economistas serios de las mejores universidades del mundo y psicólogos positivos. Yo ni sabía lo que era la psicología positiva. Ahí, digamos, hice una inmersión primera y me educaron un poco de lo que estaban haciendo. Y dije, caramba, esto hace sentido, no es algo esotérico, no es algo tan loco como yo pensaba. Y así fue como empecé a investigar este tema. Y tu pregunta es, ¿qué me cambió a mí? Bueno, primero a no poner a todos los que están en este mundo de la búsqueda de la felicidad en la misma bolsa. Hay muchos charlatanes y hay mucha gente muy seria. Segundo, ¿qué me enseñó a mí? Me reafirmó, entrevistando a estos gurúes, me dijeron cosas que yo por ahí intuía, pero que no las tenía claras. Por ejemplo, uno de los gurúes que cito, un experto, un profesor universitario en Finlandia, el país que sale como número 1 en el mundo en materia de felicidad. Y él me dice que los finlandeses le dan mucha importancia a las experiencias, mucho más que a las cosas. No son nada marqueros. A diferencia de nosotros, los latinos, les importa un rábano tener una camisa con un cocodrilito, o un Ralph Lauren o un Mercedes. Si ustedes se fijan, las marcas, la ropa nórdica finlandesa es todo negro, una camisetita sin ningún logo, súper elegante, simple, pero nada, yo tengo este loguito que vale más que el tuyo. Está mal visto ostentar la riqueza en esos países, aunque son muy ricos y aunque viven muy bien. Y este hombre me decía que para ellos lo importante son las experiencias, porque la riqueza de las experiencias es mucho más duradera que la riqueza de cosas. Y me dio un ejemplo que me encantó, que cito en el libro, que me dice, la riqueza de las cosas que uno compra dura tanto como el olor de auto nuevo. Me encantó. Y es cierto, te compras un auto nuevo, tiene un olorcito nuevo que 2-3 semanas. Después ya te acostumbras. Pero una experiencia, un viaje con un ser querido, un viaje con amigos, una experiencia te dura toda la vida. Cositas como esas aprendí, que quizás las tenía en algún rincón de la mente, pero cuando me las dijeron, cuando me las dicen, cuando digo, caramba, es cierto. Y como esas muchas.
El libro, para los que no se lo han leído, pero de verdad los invito a que lo lean. El libro parte, me corrige si hago una imprecisión, pero el libro tiene un supuesto que yo creo que es como un hilo conductor a lo largo del libro, y es parte de la premisa que el PIB es una medida muy necesaria, muy importante, que es predictiva del crecimiento de una economía, de los ingresos, pero es una medida insuficiente de la salud de una sociedad o de la satisfacción de vida de una sociedad. Y a partir de esa premisa, Andrés desarrolla la idea, y lo voy a decir muy simple, de no es posible ser feliz o tener una buena satisfacción de la vida si no hay un nivel X de ingresos. Es decir, quien está preocupado por con qué voy a mercar, pues eso ya es una angustia y una ansiedad absolutamente pesada. Pero tampoco es cierto que aquellos países que tienen un PIB impresionante son los más felices, y eso lo demuestran a través de muchísimas mediciones y muchísimos estudios. Entonces, el libro lo que hace, que me parece además fascinante, yo tengo como, ya anoté en mi lista todos esos países que quiero ir a visitar, es que Andrés va y hace un recorrido fascinante por muchos países y empieza a sumarle, además de ingresos, además de, digamos, de un PIB X, ¿qué más se necesita para ser felices? Y hay una receta de 10 ingredientes, que es al final el resultado termina siendo este libro. Es un resumen. No, lo has dicho perfecto, no lo podría decir mejor. O sea, no es que los economistas que nos hablan del Producto Bruto y del crecimiento económico están diciendo algo que no sea cierto. Es totalmente cierto. Si tú no llegas a fin de mes y no tienes que comer, no vas a ser feliz, punto. No me vendan humo. Ahora, habiendo dicho eso, el crecimiento, lo que la gente que está mucho más avanzada que yo en este tema, pero que, digamos, que está empujando este tema, lo que dicen es que, como tú bien lo dijiste, el crecimiento económico es indispensable, pero no suficiente. Hay que agregarle políticas públicas, empresarias, familiares, personales, que aumenten la felicidad. Ejemplo, te cuento 2 o 3 para que vean de lo que estamos hablando. Inglaterra no es uno de los países más felices del mundo. No figura ahí con los nórdicos, con Finlandia, con Dinamarca. Pero están haciendo cosas súper interesantes. Por ejemplo, ellos mapean la felicidad. Hacen censos, en el mismo censo que hacen todos los años, preguntándole a la gente cuánta gente vive en su vivienda, cuál es el ingreso, etc. Le preguntan cuán feliz es usted en una escala de 1 al 10. De acuerdo a eso, hoy con la minería de datos, tú puedes establecer exactamente bolsones de infelicidad, a nivel de cuadras si quieres. Y tú puedes establecer que en esta cuadra de Medellín hay una gran cantidad de gente infeliz. Mandas un asistente social, como alcaldía, como gobierno, como quien sea. La asistente social toca timbre, señora, ¿qué pasó? Bueno, acá había una fábrica en la esquina, la fábrica se fue, todos los jóvenes se fueron, nos quedamos los viejos están solos. Bueno, ¿qué hacen? Crean grupos de cocina, de ajedrez, de talleres literarios, de cine, lo que sea, en la escuela secundaria de la esquina después de horas. Solución práctica, barata, y el Estado les paga nada, $20 para pagar por la limpieza, para que al día siguiente esté todo perfecto, ¿no? En otros países como Dinamarca, por ejemplo, el Estado alienta esas actividades sociales. En Dinamarca hay una ley de asociaciones por la cual toda asociación que se dedique a lo que sea, a la observación de pajaritos, a lo que sea, coleccionistas de estampillas, puedan pedirle a la escuela secundaria o a la oficina pública un espacio para reunirse una vez por semana, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos tienen un gran déficit relacional. Nosotros en América Latina somos mucho más amigueros, somos mucho más familiares, pero dentro de nuestro círculo íntimo
Nos encontramos todos los domingos a almorzar con nuestros padres, con nuestros abuelos, cosa que es maravillosa, cosa que tenemos que mantener, pero que nos mantiene un poco aislados en nuestro núcleo sanguíneo o de amigos de infancia. En estos países, en estos grupos, está desde un ministro hasta un electricista, hasta un empleado de la cafetería. Hay mucho más interacción. Otra cosa que se hace en Gran Bretaña, que me parece fabulosa, los recetadores sociales en los hospitales. Tú vas a un hospital en Gran Bretaña, ellos decidieron o estudiaron y encontraron que una gran cantidad de gente que va al hospital no necesita, el 20%, si mal no recuerdo, el 20% de la gente, lo tiene más fresco que yo, el 20% de la gente que va a un hospital no necesita una receta médica, un medicamento, sino una receta social. Tú vas al médico, te dice, me duele acá, el médico te hace todos los análisis y te dice, no tienes nada. Te manda a hablar con el recetador social, que está en el primer piso. El recetador social tiene una base de datos de 10.000 grupos comunitarios. Y te pregunta, María Viviana, a ver, ¿cuál es tu hobby? ¿Qué te gusta? Y a mí me gusta cocinar. Ok, ¿dónde vives en esta zona? Ok. ¿Te interesaría un grupo de cocina, de recetas de, no sé, cocina asiática o lo que sea? Sí, bueno, el recetador social no solo te manda ahí, sino que llama al organizador del grupo, le dice que María Viviana va a ir el jueves a las 7 de la tarde para que la reciban bien, porque de nada sirve mandar a una persona que está sola, deprimida, a un lado, si después no va a ir. Si está deprimida, no va a ir. Pero le habla a la persona para que te reciban bien y después al día siguiente y a la semana siguiente le hace seguimiento, te llama a ti. ¿Te sentiste cómodo en este grupo? ¿Te gustó? Si no, te buscamos otro. Bueno, eso no solo que le ahorra al Estado billones de libras esterlinas en gastos médicos, sino que hace que la gente sea más feliz, participe en grupos. La vida comunitaria es fundamental. Vida comunitaria, y me impresionó mucho el dato de que Latinoamérica, lo que decías, somos más sociables, más amigueros, tenemos más relación familiar. Sin embargo, en vida comunitaria punteamos a la baja, muy a la baja frente a los otros países. Yo antes de continuar, Andrés, quiero como ir resumiendo algunas de las claves que aquí espontáneamente han salido, pero que hacen parte de las 10 recetas de la felicidad. Pero no diga las 10 porque nadie va a ver el libro. No, pero si las hemos simplemente... Vamos a darles 3, 4. Pero bueno, vamos a hablar de alguna. Primero, la economía, ¿no? Hacer crecer la economía, de eso hablamos. Hemos hablado de las actividades comunitarias, de la importancia de la medición. Creo que ese ejemplo de Inglaterra ha sido fundamental porque ha permitido identificar problemas públicos, pero además focalizar las soluciones, que creo que eso es fundamental. Y ya no voy a seguir leyendo porque ya con ese comentario ya me dio pena. Pero yo tengo como una reflexión leyendo el libro, dos reflexiones. La primera es, te quiero escuchar frente a Latinoamérica, porque si es una realidad que hacer crecer la economía es un paso previo o una base necesaria para poder empezar a pensar en la felicidad, me pregunto si entonces países como los latinoamericanos, entonces primero nos tenemos que ocupar en eso y lo demás viene después, o cómo debería... Todo viene de la mano. Y hay una tercera pata de la silla que no hemos mencionado, pero que es fundamental, que es la educación. Nuestra educación en todos nuestros países es cada vez más vieja, cada vez más inútil. Le estamos enseñando a los niños a memorizar cosas que hoy nos responde el buscador de Google. Ridículo. Yo me quedé maravillado con las escuelas de Nueva Delhi. Fui a Nueva Delhi, fui a las clases de la felicidad. De nuevo, cuando me hablaron de las clases de felicidad, yo pensé que era un relajo total, ¿no? Como cuando yo era chico, la clase de música. Todos esperábamos la clase de música, que era donde podíamos hacer lo que queríamos. Pero son espectaculares. Por ejemplo, cada día de la semana son clases obligatorias
en todas las escuelas públicas de Nueva Delhi, todos los días, 1 hora por semana. Perdón, 1 hora por día. Y una de las clases, uno de los días, es aprender, le enseñan a los niños a aprender a tolerar los fracasos de la vida. Espectacular. Y lo más espectacular es que no lo hacen con sermones. No es que la maestra pontifica a niños, todos fracasamos en la vida, hay que aprender. No, eso no sirve para nada. Lo hacen con casos concretos de famosos que los chicos conocen. Por ejemplo, lo cuento en el libro y lo he contado muchas veces, Messi en el Mundial de Qatar. Todos los chicos vieron el Mundial de Qatar. Todos los chicos en cualquier lado del mundo saben quién es Messi. Bueno, Messi llegó al Mundial de Qatar 36 partidos invictos sin perder con el seleccionado argentino. Llegan a Qatar, al Mundial, primer partido, boom, pierden con Arabia Saudita. Un equipo de troncos. Con todo el respeto a la hermana República de Arabia Saudita. ¿Y qué pasó? Bueno, Messi hizo lo que probablemente todos los directores técnicos le aconsejan hacer a los futbolistas. Le dicen, bueno, esto fue una derrota, hay que dar vuelta a la página, hay que concentrarse en el próximo partido, tenemos un próximo partido en 3 días, hay que enfocarse en eso. Y Messi sale después del partido y le dice a los periodistas precisamente eso. Esto ha sido una derrota muy dura, pero tenemos un gran equipo, vamos a concentrarnos en nuestro próximo partido, lo vamos a ganar. Y así fue, y terminaron ganando el Mundial. Y entonces la maestra le dice a los niños, ok, niños, ahora cuéntenme sus más recientes fracasos, por más triviales que sean. Me saqué un 3 en matemáticas, o me pasó tal cosa. Bueno, tarea para el martes que viene, composición, tema, mi más reciente fracaso y qué hice para superarlo. Y entonces los niños desde muy chiquitos se familiarizan con la idea de que no pasa nada, de que te caes y te levantas y de que los fracasos son parte de la vida. Nosotros, mi generación y probablemente la tuya también y muchos de nosotros, ¿cuántos golpes nos dimos en la vida? O sea, ¿cuánto mejor hubiéramos manejado los golpes de la vida si hubiéramos tenido una educación como esa? Si hubiéramos sabido que hasta la gente que admiramos y hasta la gente más exitosa se dio contra la pared 50 veces antes de... Y se la va a seguir dando. Esas cosas hay que enseñarlas en la escuela. Y tú me preguntarás, ¿por qué no lo hacemos en América Latina? Porque estamos mirándonos en el ombligo. Porque en lugar de ver lo que están haciendo otros países, estamos siempre tratando de inventar la rueda nosotros. Y yo soy un firme creyente en tener visión periférica. No es cuestión de copiar lo que hacen otros automáticamente, porque hay cosas que hacen otros que no sirven. Pero es cuestión de ver qué hacen otros y ver qué cosas que hacen otros es adaptable y conveniente para nuestros países. Pero ¿qué tanto? Y lo pregunto porque buena parte de los ejemplos, sobre todo al principio cuando hablas de los países nórdicos, el rol del Estado en esto es muy importante y la iniciativa estatal en buena parte de los ejemplos es muy importante, desde propiciar la medición, desde propiciar los espacios, desde propiciar espacios comunitarios, en fin, una cantidad de cosas. ¿Qué tan relevante en la ecuación es el rol del Estado o es más un tema que debería venir de la academia, del sector privado? A ver, por un lado tienes a nivel macro, la democracia es fundamental. Si tú tienes un Estado que no es democrático, no vas a tener gente feliz. Si ustedes se fijan, el ranking de los países más felices del mundo empieza con Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suiza, todos países democráticos. Si miran al final de la lista, donde la gente dice en una escala de 1 al 10, 1, 2, 3, Venezuela, Chile, China, Zimbabue, dictaduras. ¿Ok?
clarísimo. Interesantemente, si ustedes miran el ranking de la corrupción en el mundo, es exactamente igual. Los países menos corruptos del mundo son los más felices del mundo. Los países más corruptos del mundo son los menos felices del mundo. Entonces, por un lado, yo creo que hay una relación entre el Estado es importante en el sentido que para tener pueblos felices tiene que haber estados democráticos y tolerantes y que le permiten a la gente vivir de acuerdo con lo que quiera. Sí. Dicho esto, yo no soy un poco escéptico de que toda la solución tenga que venir del Estado, porque, como decía ayer, no podemos esperar que todo venga del ministro de Educación, porque el ministro de Educación va a durar 4 años y el que venga probablemente va a querer borrar todo lo que hizo el anterior para mostrar que él la hace mejor. Entonces yo creo que la sociedad civil, los empresarios, los académicos, los periodistas, tienen que hacer asociaciones duraderas que sobrevivan a los gobiernos y presionen a los gobiernos. Y ayer di este ejemplo, de nuevo, usando visión periférica, de algo que hicieron los brasileros. Los brasileros tenían una educación igual que la de cualquiera de nuestros países, y los empresarios dijeron, con los avances tecnológicos nos estamos quedando cada vez más atrás, tenemos que darle educación de calidad a nuestros jóvenes. Se juntaron 50 empresarios, los más poderosos del país, con medios de prensa, con académicos, hicieron un plan, contrataron un grupo de pedagogos, hicieron un plan a 20 años, con metas muy concretas y medibles en el tiempo. En 5 años queremos producir un 30% más de ingenieros, en 10 años queremos aumentar tanto en las pruebas PISA de quinceañeros, etcétera, etcétera. Y después hicieron una campaña mediática con artistas, con futbolistas, con periodistas, para decirle a la gente, señora, señor, la educación de calidad es el mejor pasaporte para su prosperidad personal y familiar. Y lograron que la educación pasara de ser de la prioridad número 12 de la gente a la número 2 después de la economía. Y eso, cuando tú tienes una cultura de la educación, eso te crea una presión a los gobiernos. Entonces, no importa si viene un gobierno de derecha, de izquierda, de centro, el político que mira las encuestas y ve que la educación está número 2 en la preocupación de la gente, y que el resultado del test internacional estandarizado es algo que a la gente le importa, va a hacer algo para mejorar la educación de calidad. Entonces yo ahí sí creo que la sociedad civil tiene un rol más importante quizás que el Estado, y en nuestros países lamentablemente no estamos haciendo eso. Estamos esperando que el ministro de Educación haga algo, el ministro de Cultura, el ministro de lo que sea. Hay ministros buenos, hay ministros malos, pero incluso cuando hay uno bueno, si no hay una sociedad civil que empuje desde abajo para que esas políticas buenas continúen, no va a servir de mucho. Yo tengo, y siguiendo en esa línea de la sociedad civil, empresarios, estás en una región donde hay un entendimiento, yo creo que equivocado después de leer tu libro, entre productividad y bienestar. Quiero que hablemos un poco de eso. ¿Qué pueden hacer las empresas para tener unos entornos donde sus empleados sean mucho más felices? Además, tú escribiste un libro sobre el futuro del trabajo. Quisiera oír tus reflexiones alrededor de eso. Traes ejemplos en el libro de las horas que se trabajan en otros países frente a lo que ocurre en países como los nuestros, y en esa cultura, en esta región te aseguro que esas horas son muchísimo más elevadas de los promedios que manejas. Quiero oír tu reflexión alrededor de eso, porque creo que ese es uno de los grandes cambios. Bueno, todos los gurúes de este tema empresariales dicen lo mismo, que hay que preguntarle a la gente en las empresas qué es lo que quieren, además, obviamente, de un mejor sueldo, que es la primera respuesta de todos. Porque muchas empresas
no le preguntan a sus empleados qué quieren, o cómo pueden modificar su forma de trabajo, o cómo pueden... Hay una enorme gama de cosas que pueden hacer a la gente más feliz en el trabajo. El problema principal es convencer a los gerentes y a los dueños de las empresas en que es en su interés que la gente sea más feliz. Porque un empleado feliz va a ser mucho más productivo, mucho más innovador, mucho más trabajador, mucho más creativo que uno que llega al trabajo deprimido, arrastrándose. Por eso yo creo que todas las empresas tendrían que cultivar una cultura de optimismo. Ese es otro de los temas que aprendí. Tú me preguntabas al principio que aprendí. Cosa fascinante, probada ya por muchísimos estudios. En la contraportada del libro cito un estudio de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, creo que eran 174.000 personas a lo largo de una década. Y encontraron que la gente optimista vive 7 años más que la pesimista. Y después hubo otro estudio. Ese estudio fue un poco controversial porque la gente decía, bueno, pero quién sabe, por ahí la medición fue en una parte del país donde la gente vive más o no. Pero hay otro ejemplo que es más divertido y quizás más gráfico, de las monjitas de la Orden de Notre Dame. Estas monjitas en Estados Unidos tienen una orden que ya tiene como 150 años. Cuando entran en el convento tienen que hacer un ensayo y decir por qué quiero entrar en el convento. Y las monjitas o las novicias optimistas decían, yo quiero entrar en el convento porque quiero ser la Madre Teresa, quiero cambiar el mundo, es maravillosa, una oportunidad de encontrarme con Dios. Bueno. Y las pesimistas decían, yo quiero entrar acá para refugiarme del mundo, que es un desastre, que está cada vez peor, que es un horror, las cosas que pasan. 100 años después, en la Universidad de Stanford, estudiaron cada uno de esos ensayos de admisión y separaron los optimistas de los pesimistas, las monjitas, y después investigaron cuánto vivió cada una de las monjas. Y resultó que las monjas optimistas vivieron 10 años más en promedio que las monjas pesimistas. Entonces, después desarrollo cómo se puede aprender, porque el optimismo es algo que se puede aprender. Pero antes de ir eso, hay que convencer a los dueños de las empresas de que es en su interés que los empleados y los trabajadores sean optimistas. Y hay una historia maravillosa que cuento en el libro, apócrifa probablemente, pero que describe esto mejor que nada, que es la de dos ejecutivos de fábricas de zapatos inglesas en el año 1900 que lo mandan a África a explorar oportunidades de negocios. Llega el primero a África, van los dos al mismo tiempo. El primero... Sí, ese me pareció espectacular. Es buenísimo, porque además es muy cierto. Llega el primero de los ejecutivos de una fábrica a África, mira y manda un telegrama a su jefe. Y le dice, malas noticias. Acá todo el mundo está descalzo. Me vuelvo a Londres la semana que viene. El otro, de la otra fábrica, llega a África, ve exactamente lo mismo y le manda un telegrama a su jefe y dice, buenísimas noticias. Acá todo el mundo está descalzo. Tenemos una oportunidad de oro. Obviamente, al segundo le fue mucho mejor que al primero. El optimismo es un factor fundamental en la vida de todo, pero especialmente en las empresas. Y se puede aprender y se puede estimular y se puede trabajar. Pero yo también parte de las reflexiones que hice cuando leí el libro es por qué si hay tanta evidencia, está medido, probado, hay ejemplos. No, esto es muy nuevo. Este campo es muy nuevo, porque así como yo lo miraba con escepticismo,
mucha gente lo mira con escepticismo. O sea, ¿tú crees que este tema va a ir tomando Totalmente, terreno, que se va a totalmente. volver parte de la agenda pública de los Totalmente, gobiernos, de los totalmente. estados? Hace pocas semanas se murió Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, que fue un pionero en todo esto. Yo lo entrevisté, lo tuve en mi programa de CNN. Premio Nobel de Economía, y es el único premio Nobel de Economía, creo que es el único, porque por ahí hay otro, que ganó el premio de Economía sin ser economista, era psicólogo. Y él fue el primero que se empezó a tomar en serio todo esto. Y después vinieron muchos otros, pero todavía somos una minoría. Generalmente los economistas, cuando uno les habla de esto, o los políticos, dicen, sí, sí, muy lindo, pero primero tengo que cerrar el presupuesto. Y es muy difícil convencerlos de que sí, hay que cerrar el presupuesto primero, pero al mismo tiempo se pueden hacer cosas que no cuestan mucho, que no son demasiado locas, que no son demasiado cosas sencillas. Como por ejemplo, o sea, esto que contaba de las clases de la felicidad, de aprender. O sea, no hay que inventar la rueda. Está en los libros de texto de la India. Tienen cientos de ejemplos, así como el de Messi, de Michael Jordan, de artistas, de cantantes. Ya está en los libros manuales. Lo pones en ChatGPT, lo traduces al español, mañana lo tienes en todas las escuelas de Medellín. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no tenemos visión periférica. Estamos mirándonos el ombligo en lugar de estar mirando a ver qué podemos aprender de otros. De todas las experiencias y de todo este tiempo que estuviste viajando, conociendo, conversando, quisiera que, has mencionado muchas, pero si pudieras contarnos alguna que te haya impactado profundamente, o un país, no sé si fue Bután, después de todo lo que tuviste que hacer para llegar allá. A mí de Bután te quiero decir algo que me gustó mucho, el hecho de que en su constitución, a propósito de lo que decías ahorita, de que los gobiernos pasan, pero ellos sí en su constitución tienen escrito eso, lo cual garantiza que independientemente de los gobiernos eso va a continuar. Pero no sé si se fue el país, se me ocurre. Bueno, escribí todo un capítulo del libro sobre Bután, que es un reinado budista que queda en la punta del Himalaya entre China e India. Y es el único país del mundo que no mide el PIB, no mide el Producto Bruto Interno, sino el Producto Bruto de la felicidad. Ellos tienen su medición y eso es lo único que les interesa. Ahora, son monjes budistas, nosotros no somos monjes budistas. Me fascinó el país, el cuento, las cosas que me fascinaron, pero yo no lo usaría como modelo para los nuestros. Primero, porque no somos monjes budistas. Segundo, porque nuestros presidentes probablemente harían su propia escala de la felicidad y decretarían por decreto somos felices gracias a mí y punto, ¿no? Pero me impactó mucho el país. Me impactó mucho el país. Todavía por resolver el tema del crecimiento económico allá. ¿Perdón? Que todavía por resolver ellos el tema del crecimiento. Son pobres, Exacto. son muy, muy pobres. Y yo no creo mucho en eso de pobres y felices. Por otro lado, contrariamente a lo que yo pensaba, no son una dictadura despiadada ni mucho menos. Es un reinado, pero hace como 15 años empezaron a abrir, hay una prensa opositora, hay partidos políticos, o sea, se están moviendo, digamos, hacia una democracia moderna. Andrés, en tu opinión, ¿cuál es el riesgo de no tomarnos en serio ese tema? Que vamos probablemente a seguir con esa curva de infelicidad. Porque las redes sociales, que ahora se van a multiplicar enormemente por la inteligencia artificial, nos van a hacer cada vez más infelices si no tomamos medidas para contrarrestar sus efectos nocivos. Hoy día, lo cuento en el libro, hay una epidemia mundial de depresión juvenil. Problema súper serio en todo el mundo, incluyendo acá. ¿Por qué? Porque, y lo confieso, muchos de estos magnates tecnológicos que yo mismo veía como grandes héroes hace 15 años, ahora están haciendo dinero a cualquier costo,
creando algoritmos que crean dependencia psicológica y que crean polarización social y todo tipo de males. Entonces, o sea, el ejemplo más simple, la niña de 15 años, es un problema más entre las niñas que entre los niños, que tiene un like en Instagram y la vecinita, que es mucho más linda, tiene 500 seguidores, se siente mal, se siente deprimida, y la red social le incentiva esa idea de que cuantos más seguidores tienes, más popular eres, etcétera, etcétera, etcétera. Si no hacemos nada, si no convertimos esta idea de que el crecimiento económico es indispensable pero no suficiente, vamos a ser cada vez más víctimas de un avance tecnológico que quizás nos va a hacer más productivos y más prósperos, pero más infelices, porque la curva es clara. Desde los 20 años que están haciendo esta encuesta, la gente es cada vez más infeliz. Entonces tenemos que crear conciencia de eso y tenemos que tomar medidas para ser más prósperos y más felices. Ya vamos cerrando, pero yo no quiero dejar de preguntarte por algo que me gustó mucho y que lo mencionas mucho en el libro, y es algo que yo creo que lo hablamos en las conversaciones permanentemente, pero en el libro está la evidencia, y es la necesidad de tener un propósito, de cómo la existencia de un propósito cambia completamente la relación de una persona y su satisfacción con esa vida. Totalmente. Y no hace falta que uno tenga un propósito grandioso, salvar el mundo, salvar a las ballenas. Bien, perfecto, buenísimo. Pero, mira, hace unos meses entrevisté a un centenario, un señor chileno, 102 años tiene, y me acaba de contar porque la otra vez hablé con un familiar de él y digo, oye, ¿y cómo anda fulano? Me dice, se fue al sur con la novia, 102 años. Bueno, y ese no tiene un propósito, ese es lo que tiene un reto. No le pregunté qué hace con la novia. 102 años con la novia en una isla, ¿no? No le pregunté qué hace con la novia. Pero le pregunté sobre esto, o sea, cuán importante ha sido para usted tener un propósito. Y él me dijo, yo en la vida siempre tuve dos tipos de propósitos. Propósitos a largo plazo y propósitos a corto plazo. Mi propósito, este hombre era un sobreviviente del Holocausto, un alemán que fue a Chile de joven, y su propósito a largo plazo, mayúsculo en la vida, su propósito con mayúscula, con P mayúscula, era ir a las escuelas en Chile y contarle a los niños lo que fue el Holocausto nazi. Y su propósito a corto plazo, con la P minúscula, era llegar al 15 de noviembre al cumpleaños de su bisnieta número 3. Y él me decía, en la vida hay que tener propósitos a largo plazo y a corto plazo, pero hay que tener propósitos. Qué belleza. Andrés, pues antes de despedirnos quisiera escuchar una reflexión final que tengas para una ciudad como Medellín, que ha sido una ciudad, alcanzamos a ser la ciudad más violenta del mundo, que puso más muertos por día. Ha sido una ciudad resiliente, que hemos superado momentos muy oscuros y aquí estamos. Y leyendo tu libro para mí fue inevitable pensar en esta ciudad, pensar en cómo el capital social, lo que decías, y por eso te hice la pregunta intencionada sobre qué tan importante es el Estado en eso, porque así como en Medellín, el capital social, las organizaciones comunitarias, sociales, la sociedad civil, nos salvó y nos ha traído aquí con una cantidad enorme de retos todavía por resolver, por supuesto, pero una ciudad que se piense a futuro, y aquí estamos. Quisiera escuchar tus reflexiones de una ciudad que conoces, que has estado. Esta es una ciudad reconocida mundialmente por sus ideas innovadoras, por sus obras innovadoras, por su cultura. Esta mañana fuimos con Sandra al Museo de Antioquia, espectacular, o sea, la exposición
de Botero, y lo bien que está curada, lo bien que está hecho, espectacular. O sea, gran ciudad, gran gente. Andrés, gracias. Gracias a ti. Por Gracias ese a tiempo, todos. por la conversación. Gracias porque yo creo que el hecho de que una persona como tú se haya puesto a la tarea de compilar todos los estudios que hay alrededor del tema de felicidad, haya puesto ese aporte de poner en la conversación en cabeza tuya ese tema, yo creo que inmediatamente es un tema que vamos a empezar a entender de una forma distinta, tomárnoslo más en serio. Gracias además por retar esos paradigmas alrededor de qué es el éxito, qué es el bienestar, qué entendemos por estatus, qué tanta importancia le estamos dando. Gracias además por retar esa creencia de la necesidad de una ganancia indefinida de ingresos, que también eso lo debates y lo retas, ese es un argumento que en tu libro también lo desafías, y en lo particular te agradezco, ha sido uno de los libros que a nivel personal más me ha confrontado, me siento muy incómoda después de haberlo leído, pero una incomodidad que agradezco que me haya llegado en ese momento, y pues agradecida además por este tiempo y por este espacio que nos ha regalado. Gracias. Muchas gracias, Viviana. Y a Sandra Gracias. también, ¿no?